Bienvenidos a Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos súper interesantes de algunas de las mujeres que vemos en el cine, ya sea como actriz, directora, guionista, etc. Como cada episodio, les habla aquí Montserrat Urbeña. Hola, una no experta en cine, pero sí experta en hablar muchísimo e investigar todo lo que me parece súper interesante como las películas. Oigan, ya este es el tercer y penúltimo episodio especial de Halloween, pero antes de empezar a hablarles de esta película, que por cierto me encanta, les invito a seguirme en redes sociales. Me encuentran como @créditospodcast en Instagram, que es donde siempre les complemento la información que escuchan aquí. Si este es el primer episodio que estás escuchando, espero que te parezca interesante, que aprendas muchísimos datos de esta película, que mi voz no te parezca castrante y sobre todo que te animes a escuchar más episodios. Habiendo dicho esto, pónganse cómodas, cómodos y hablemos de una de las películas españolas más exitosas de todos los tiempos, The Others. Les voy a ser muy sincera, no estaba 100% convencida de hablar de esta película porque tenía un poco de miedo de verla y que no fuera tan wow como en mis recuerdos. No sé si me explico. Y es que, a ver, sepan que amo esta película, pero hacía añísimos que no la veía, o sea, fácil unos 10. Pero cuando era adolescente la vi así de que cientos de veces, porque esta y Sexto Sentido se convirtieron en las que religiosamente se veían cada Halloween en mi casa. Y de hecho la semana pasada que la vi para poder hacer este episodio, totalmente me transportó a la sala de televisión en casa de mis papás, viendo todos juntos esta película. Y es que todos en mi casa éramos fans de los otros, tengo un hermano más y mis papás y yo, pero, o sea, mi mamá era así de que la amaba, lo cual era muy raro porque pues normalmente el tipo de películas que le gustan a mi señora madre son así de que comedia o las mexicanas del cine de oro o las típicas películas que hacen llorar a las tías, pero los otros era así de que su top, lo cual ahora que la vi ya a esta edad fue así como, madre, ¿por qué te gustaba tanto esta película? Si quieres podemos hablar al respecto, ¿eh? Entonces, bueno, les digo, me daba miedo volver a ver la película y que no fuera así tan wow como me acordaba. Pero no, nada de eso. Esta película es una joya y créanme que estoy súper emocionada de poder hablar de ella aquí y de compartirles miles de cosas que estuve investigando y que hicieron que apreciara más esta historia. Así que ahora sí entro de lleno al análisis de esta semana. The Others o Los Otros es una película española, escuchen bien, es española, estrenada en el 2001, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada magistralmente por Nicole Kidman. Yo no tenía ni idea de que es española, porque pues está Nicole Kidman, todos hablan inglés, la historia está situada en la isla de Jersey, su título original es en inglés y siendo súper sincera, apenas hace una semana me enteré que su director, Alejandro Amenábar, es nacido en Chile y criado en España. En reseñas y entrevistas que estuve escuchando hablaban súper bien del trabajo de este director. Y no solo en The Others, sino en todas sus películas. Yo solo he visto esta, así que la verdad no les puedo recomendar alguna otra, pero sepan que sí me dieron muchas ganas de ver varias de sus películas. Así que si ustedes tampoco lo conocen, les recomiendo darle una checada a su filmografía. Los Otros fue apenas su tercera película, pero a la primera, que se llama Tesis, y la segunda, que es Abre los ojos, también les fue súper bien. La diferencia es, claro, que Tesis y Abre los ojos son habladas en español, lo que lamentablemente hace que Hollywood les reste importancia y de hecho, originalmente, The Others iba a ser una historia que ocurría en Latinoamérica, obviamente hablada en español y su nombre era La Casa. Y aquí es donde entra Tom Cruise en la historia. Como les dije, a Alejandro Amenábar le fue súper bien desde Tesis, su primera película, por lo que el estreno de la segunda, que es Abre los ojos, fue en el Sundance Film Festival, en el que Tom Cruise se encontraba como asistente y amó Abre los ojos. Entonces, Tom se acerca con Alejandro e intenta convencerlo de hacer un remake hablado en inglés, porque se sabe que en Estados Unidos no consumen contenido que no se hable en inglés, ¿verdad? Total que Alejandro no quiso hacerlo, pero le vendió los derechos a Tom para que él hiciera este remake gringo que se llamó Vanilla Sky, en el que, por cierto, Penélope Cruz aparece haciendo el mismo papel en ambas películas.
A partir de esta interacción, Tom y Alejandro siguieron relacionándose y para esto, el director ya estaba empezando con todo el trabajo de producción para la casa. Entonces, uno de sus productores le vio potencial a esta historia y le propuso hacer de La Casa una película hablada en inglés. Y es que decían, güey, esta historia es tan buena que probablemente Hollywood vuelva a acercarse a ti para hacer un remake. Pues mejor hay que adelantarnos a esto y hagámosla nosotros en inglés. Así de esta manera, pues el director y sus productores podrían tener más control sobre la película. Y Alejandro accede, pero pues ellos estaban pensando así de que con actores ingleses que probablemente no iban a ser tan famosos, porque pues los famosos ya estaban en Hollywood, ¿no? Entonces Alejandro le comparte el guion a Tom Cruise, quien volvió a quedar fascinado con el trabajo de este escuincle, porque sí era un escuincle, y le pasó el script a su entonces esposa Nicole Kidman. Y fueron ellos los que le pidieron a Alejandro ser parte de esta película. O sea, la Nicole Kidman de los 90s, que si ahorita es una señorona amada por Hollywood, en los 90s era así de que de las hotties que estaban en la cima de la cima. O sea, esa Nicole le pidió a Alejandro ser la protagonista de su película. Y por otra parte, Tom Cruise le pidió ser el productor para la distribución de esta. Alejandro cuenta que él y los productores españoles estaban así de que súper emocionados e incrédulos de que Nicole Kidman había pedido ser la protagonista. Y es que, ¿quién no se habría ido para atrás en el lugar de Alejandro? Cuando la película salió, fue inevitable que se comparara con The Sixth Sense, porque en esos años no era normal que estas películas de drama, terror tuvieran este plot twist. Y obvio, mucha gente tachó a The Others de copiar y colgarse del éxito de Sexto Sentido, la cual se había estrenado 2 años antes. Pero, como ya lo he platicado aquí varias veces, cuando una película sale en el cine no quiere decir que fue hecha 3 meses antes o 1 año atrás. O sea, no, para nada. A veces pasan muchísimos años desde el punto en el que se tiene la historia escrita hasta que la vemos en el cine. Y justo eso pasó con The Others. Cuando Nicole Kidman pidió ser la protagonista, también pidió que la esperaran porque iba a empezar la grabación de Moulin Rouge. Y güey, si Nicole Kidman, que pidió ser tu protagonista, te pide que la esperes, obviamente la esperas. Y además, mientras hacía Moulin Rouge, se lastimó una pierna y tuvo que estar en reposo y total que las fechas se fueron aplazando. Y cuando se estrenó The Sixth Sense, dijeron, híjole, ya alguien hizo esto. Y claro que temían que los tacharan de copiones, pero les valió y qué bueno, porque a pesar de que obviamente tienen sus similitudes, el corazón de ambas historias es totalmente diferente. Y por cierto, dato muy interesante, Alejandro Amenábar tenía tan solo 29 años cuando se estrenó The Others. O sea, era un escuincle. Y oigan, este dato me hace preguntarme cuántos años tenía cuando escribió esta historia. O sea, si para cuando se estrenó tenía 29 y les estoy hablando de que pasaron años para que pudiéramos verla en el cine, madres, o sea, ¿en qué momento de su vida escribió esta joya? En fin, ¿de qué va la película? Va con spoilers, ¿eh? The Others se centra en la vida de Grace y sus 2 pequeños hijos, Anne y Nicholas, quienes sufren de fotosensibilidad, o sea que su piel reacciona de manera anormal a la luz del sol, por lo que están obligados a vivir encerrados y a oscuras en su mansión. Desde el inicio de la película vemos que 3 personajes se unen a esta familia. 2 adultos mayores, que es la señora Millis y el señor Toddle, y una joven muda, Lydia, quienes son los nuevos trabajadores del hogar. Y la llegada de estas 3 personas coincide con la manifestación de situaciones paranormales. Les aviso nuevamente, va el spoiler, ¿eh? Al final, Grace y sus hijos descubren que estas 3 personas han estado muertas por los últimos 50 años y de una manera muy fuerte e impactante recuerdan y aceptan que ellos, o sea, Grace y los niños, también han estado muertos por algún tiempo. Normalmente evito contar el final de las películas que he analizado porque uno de mis objetivos es que si no la han visto, las vean y odiaría arruinarles la sorpresa. Pero en esta ocasión sí me voy a centrar mucho en Grace y en la situación y contexto en la que estaba viviendo porque la suma de todo esto fue lo que la hizo llegar al punto en el que se encontraba al momento de asesinar a sus hijos y posteriormente suicidarse.
A ver, empecemos por el año y lugar de esta historia. Estamos en 1945. O sea, justo en los primeros meses o semanas tal vez posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta casa en la que viven Grace y los niños está situada en la isla de Jersey, o sea, territorio inglés pero que está súper cercano al norte de Francia. Y como sabemos, toda esa zona de Francia, incluyendo estas islas inglesas, fueron ocupadas por los nazis. Y Grace ha estado educando y cuidando sola a sus hijos desde 1 año y medio atrás, que es el tiempo que su marido lleva en la guerra. Y aquí tengamos muy presente que Anne y Nicholas no pueden ser expuestos a la luz del sol, así que estos niños deben vivir aislados y por consiguiente su madre también. Y es que necesitan a Grace para todo. Aunque ella no sufre de fotosensibilidad y bien podría salir de la casa, no puede por sus hijos. Los niños necesitan a Grace para algo tan sencillo como salir de su habitación. Y esto, sumado al perfil controlador que tiene esta mujer, hace que sea literalmente imposible para ella dejar la casa. Grace está atrapada en su mansión, que además está en una isla y también está atrapada en su maternidad. Y por supuesto, no olvidemos el detalle de que esta mansión no tiene electricidad porque los alemanes la cortaron. O sea, es un aislamiento en la oscuridad. Toda esta situación ha creado un ambiente asfixiante para esta mujer que encima no sabe si su esposo volverá o no de la guerra. Uy, es mucho para una sola persona. Y de hecho hay un punto de la película en el que dice: estoy empezando a sentirme totalmente aislada del mundo. Y, o sea, no es que se sintiera, es que sí estaba aislada del mundo, literalmente. También hay otra frase que le dice a su esposo cuando éste regresa, comillas, al aire de la guerra. Grace le recrimina por haberse ido, pero entre líneas podemos ver que este reclamo no era por haberse ido a la guerra en sí, sino por haberse ido, porque a diferencia de ella, él sí tenía la posibilidad de irse. Grace no. Grace es la mamá. Las mamás buenas no abandonan a sus hijos, pero el papá sí puede irse de la casa. Y esta enfermedad que tienen los niños, por supuesto que es complicada para ellos, porque pues no pueden tener lo que nosotros consideramos una vida normal, pero para Anne y Nicholas esa era su vida normal. Para ellos es totalmente normal que su madre vaya delante de ellos en esta mansión cerrando puertas y cortinas. Eso no tiene nada de raro porque toda su vida ha sido así, pero para Grace eso se tuvo que volver normal. Durante la mayor parte de la película vemos a Grace tratando de mantener la calma y haciendo todo por seguir siendo esta madre fuerte y protectora ante los intrusos de la casa, pero a la vez también está luchando contra su tristeza, frustración, soledad y enojo porque la situación se le está saliendo de las manos y no lo quiere aceptar. Está en completa negación de que hay fantasmas en su casa, pero también se niega a reconocer que ya ha perdido la cordura. Ahora, un tema que no he mencionado, pero que es súper importante en la película, es la religión de esta familia. Grace es católica y está criando a sus hijos bajo esta fe. Y de hecho, regresándome poquitito, cuando a Alejandro, el director, le propusieron la idea de hacer esta película en inglés, él dijo, ok, sí, pero debemos encontrar un lugar en el que se hable inglés y que sea súper católico. Así es como llegaron a esta isla de Jersey. Y así como la familia del episodio pasado en el que les hablé de The Witch y estos puritanos radicales, Grace está criando a sus hijos con todos estos temores que profesa el catolicismo, que no debes mentir, que debes ser buen hijo, que hay una vida eterna después de la muerte y que por eso debes portarte bien a menos de que quieras pasar toda la eternidad en uno de estos infiernos. Y claramente yo no soy una experta en religión, ¿verdad? Pero sé muy bien que uno de los mayores pecados es cometer un asesinato y según yo, tengo entendido que las personas que cometen suicidio no van al paraíso. Por lo que me resulta muy difícil imaginarme el punto en el que se sentía esta mujer tan estricta con la religión que cometió estos pecados imperdonables. O sea, hizo a su religión de lado y eso no ha de haber sido nada fácil para una persona tan creyente como ella. Como lo comenté hace unos minutos, Grace se esfuerza en mantener esta postura de mujer fuerte y dominante, pero por dentro vive otra cosa. El único
El único momento en el que podemos ver a una Grace 100% sincera es en este gran monólogo que se avienta al final, que es cuando empieza a recordar lo que hizo ese día. Ahí Grace habla por primera vez de sus sentimientos y reconoce que ya no sabe qué creer y qué no de su religión. Los Otros es una película de terror que involucra fantasmas, pero también es la historia de una madre que se sentía tan sofocada por la situación en la que vivía, que creyó que la mejor solución era la muerte, y esa es la verdadera parte escalofriante de la historia, porque estamos acostumbrados a ver historias de fantasmas, de bebés demoníacos, casas embrujadas, brujas. Por supuesto que todo esto da miedo, pero una historia cuya protagonista es una madre abusiva, una madre que mata a sus propios hijos, híjole, eso es algo súper espantoso. Grace es la heroína y la villana de esta historia. The Others está disponible en Prime Video. Súper véanla en esta Spooky Season. Y aunque es una película que sí se le nota ya el paso de los años, les juro que esa escena de Anne con su vestido de primera comunión sigue dando un chingo de miedo. Y se los dice alguien que no es miedosa, pero esa escena volvió a darme miedo a pesar de que sé perfectamente bien lo que pasa y cómo pasa. Les repito, está disponible en el catálogo de Prime Video. Muchísimas gracias por aventarse una vez más otra de mis notas de voz. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté contándolo. Les decía al inicio que no estaba muy segura de hablar de esta película. De hecho, la otra que tenía en la lista era El Orfanato, que es otra película española que también habla de fantasmas y también hay una madre y que también amo muchísimo. Pero empecé a buscar así rápidamente un poco de información del Orfanato y como que no encontré muchos datos interesantes y dije, pues bueno, ya, hagamos la de Los Otros. Y no, o sea, no, les digo que esa escena de la niña me volvió a dar miedo, la volví a disfrutar muchísimo y algo que no recuerdo haber experimentado las miles de veces que la vi en mi adolescencia fue que esta vez me dejó con un nudo en la garganta. No sé si también se deba a que ya mi periodo estaba cerca, pero sí fue así de que se me salieron 2 o 3 lagrimitas cuando Nicole está dando este monólogo. En verdad, siempre se los digo con todas las películas de las que he hablado, no importa que ya la hayan visto, les invito a que las revisiten después de haber escuchado toda esta información que les comparto, porque les juro que las ves desde otro punto de vista. La primera vez que ves Los Otros, te centras en descubrir quién es Víctor, o el piano tocándose solo, quién es la viejita que vean, en qué están ocultando los trabajadores del hogar, pero cuando la ves por segunda, tercera ocasión, ves el desgaste emocional que Grace va teniendo y eso está muy cañón. En fin, como siempre, les invito a que me hagan llegar sus comentarios, sugerencias, recomendaciones a @créditospodcast en Instagram. Cuéntenme qué les pareció este análisis, si recuerdan cómo fue su experiencia cuando la vieron por primera vez. Díganme qué estaban haciendo ustedes a sus 29 años. Güey, sigo súper traumada con este dato. Les repito, @créditospodcast en Instagram. Y vayan a seguirme porque ahí les comparto más datos de todas las películas, actrices, directoras de las que tengo episodios. También les recomiendo darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les agradecería muchísimo que me apoyen compartiéndolo en sus redes sociales y recomendándolo a todos sus amigos y conocidos. Nuevamente, muchísimas gracias y me escuchan el próximo martes con el 4º y último episodio especial de Halloween. Oigan, si no han escuchado los otros 2, vayan y háganlo ahora mismo. Ya hablé de demonios, de brujas, fantasmas y para el próximo hablaré de un monstruo, por cierto. Como ven, le quise dar un poco de variedad a esto porque si no hubiera hablado de puras brujas. Pero bueno, ya, ahora sí, gracias y me escuchan el próximo martes en Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron el artículo For Smart Feminist Horror Film Look No Further Than the Others de Rachel Montpelier y el video Coloquio de Alejandro Amenábar Los Otros de versión española. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no me reclamen a mí. Bye.